Adel- Adelante, hermano José. Empecemos con una palabra de oración. Buenos días a todos y buenas tardes en Europa. Señor, te presentamos esta mañana y esta tarde a ti, Señor. Háblanos, Señor, lo que tú nos tienes preparado. Pon palabra, Señor, en nuestro pastor, que esa palabra venga de ti, Señor, y nosotros sentados cada uno en nuestros hogares escuchando tu hermosa palabra, Señor. Te lo pedimos, Señor, quita todo tipo de distracción que quiera venir, Señor, que quiere robar esa bendición. Tú tienes el control de todo. El mayor invitado eres tú, Señor, en esta reunión. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí y tú nos estás escuchando. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el tema de hoy es la paternidad de Dios, ¿no? La paternidad divina que nosotros tenemos. Y obviamente la paternidad divina. Hermano Carlos, buen día. Dios le bendiga, pastor. Buenos días. Buenos días. Buenos Dios días. les bendiga a todos. Bueno, Gracias. la paternidad divina no es lo mismo que la paternidad humana. Si nosotros siendo humanos damos buenas cosas a nuestro Padre Celestial, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos. Hermana Diomira, que el Eterno lo guarde. Gusto saludarla. Buenos días. Amén, amén, Entonces, pastor. vamos a ir a Buenos Isaías. días, perdón. Amén. Isaías 64:8, por favor. Isaías 64:8. Bien. Y dice aquí, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Todos nosotros somos obras de sus manos. ¿Pero para qué nos formó? Para ser nuestro Padre, para ser nuestro papá. Y obviamente la paternidad divina no es lo mismo que una paternidad humana. La paternidad humana es un padre de familia, engendra al hijo, lo, lo educa, lo lleva al colegio, bueno, le ayuda a hacer sus tareas, cumple, cuando hay un buen papi de familia, cumple muchos los deberes y los que sí se pueden asumir. Pero cuando lo lleva al colegio, no se puede quedar en el colegio con él. Cuando el hijo crece, lastimosamente, o sea, tiene que confiar en que él haga lo bueno, tiene que esperar una buena noticia de su hijo y siempre está con el temor de que espero que mi hijo esté bien, que le vaya bien, pero con Dios no es así. Dios nos creó y nos formó, y si nos toma para Él y nosotros lo tomamos como Juan 1:12 dice, todos aquellos que le creyeron y le recibieron tienen potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Dios, en su omnipresencia y omnisciencia, está con el Hijo en todo momento. Donde está el Hijo, está el Padre. Y esta es una gran certeza de esperanza para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos sentimos solos. Hacemos mal en sentirnos solos siendo hijos de Dios, sí, hacemos mal. Porque obviamente nuestra compañía, nuestro refugio, nuestro amparo es Él. Él nos librará de la peste destructora. Él realmente tiene cuidado de nosotros. Y muchas veces Él permite muchas cosas porque un padre de familia trabaja para el carácter del hijo, para enseñarle muchas cosas, pero en sí, quien penetra en sí, en vivencia misma por el poder de su Espíritu Santo, es Dios para moldear al ser humano, para hacerlo a su imagen y semejanza y para enseñarle las cosas espirituales. Entonces, hay mucha gente que se siente, Milady, ¿cómo está? Buenos días, pastor. Bien, gracias a Dios. Amén. Entonces, hay mucha gente que se siente sola, hay gente que se siente frustrada, hay gente que se siente abatida, hay gente que se siente confundida, hay gente que se siente realmente
retraída del mundo, hay gente que está pasando por momentos muy difíciles. Pero, obviamente, ¿cómo dejamos el corazón de Dios? Si nosotros, o sea, siendo malos, dice que damos buenas cosas a nuestros hijos y queremos que nuestros hijos se sientan protegidos por nosotros, porque a mí me gusta que mis hijos se sientan amados y que se sientan protegidos, que se sientan que sí, pero yo no puedo protegerlos más que Dios. Entonces, tengo que enseñarles a depender de Dios, a orarle a Dios, a vivir para Dios. Tengo que enseñarles para que tengan esa misma certidumbre, porque yo también soy hijo, porque Dios no tiene nietos. Entonces, obviamente, tenemos que transmitirles esa certidumbre de paz a nuestros hijos. Tenemos que transmitirles esa paz a nuestros hijos y transportarlos verdaderamente por el poder del Espíritu Santo a una mente no reproba, a una mente que ellos se sientan hijos, que se sientan hijos de verdad. A mí me llaman muchas personas que me dicen, pastor, mi padre a mí me abandonó, o mi madre no me crió, o soy educado por muchos problemas, o realmente mi padre abusó físicamente de mí, sexualmente de mí. O sea, hay tantas cosas que uno como pastor tiene que escuchar. Es impresionante. Es impresionante. Entonces, la verdad es que duele mucho el corazón. Uno muchas veces no puede hacer mucho, pero Dios está ahí. La paternidad divina de Dios es tan importante para el ser humano, para no sentirse solo. Porque hay mucha gente que puede estar acompañada, pero se siente solo. ¿Cómo puede sentirse solo una persona que está acompañada? ¿Cómo? ¿Cómo puede sentirse una persona frustrada, triste, abatida? ¿Por qué? Yo aprovecho mis tiempos de soledad para llenarme más de Dios, para hablar de Dios, para compartir con Dios. A ver, Misile, creo que ahí está su micrófono. Ya, ahí. Entonces, hay personas que no están entendiendo la compañía especial, gloriosa, maravillosa que viene de parte de Dios. Entonces, no tomamos en cuenta muchas veces la presencia de Dios y herimos el corazón de Dios. Yo creo que aquellas personas que han tenido papi, que se han criado con sus papás, se han sentido muy seguras. Las personas que han tenido sus papás se han sentido, por lo menos en niños, se han sentido seguros al tener su papá, o que su papá los tome de la mano y que los lleve al colegio y que, bueno, o sea, sencillamente comparta con uno. He tenido la dicha de tener un padre excepcional, verdaderamente con el que más compartió él. Bueno, por nosotros nos tocó salir muy niños de la casa, pero ha sido algo maravilloso. Mi padre era un hombre que nos transmitía mucha seguridad, mucha estabilidad, aún en semejantes problemas en ese tiempo, en escasez de dinero. Pero él igual, definitivamente para nosotros era importante tenerlo en casa, importante compartir con él, importante jugar con él. Entonces, hay algo que es muy fuerte, es un lazo de padre a hijo. Entonces el hijo obviamente se siente protegido, se siente seguro, se siente... Pero a medida que va pasando el tiempo, nuestros padres van quedando ancianos y hay que cuidar de ellos. La vida es así, da vueltas. Ya uno tiene que cuidar de ellos. Un hijo se convierte en papi de sus mismos papás. Entonces ya uno está pendiente de su medicamento, de una cosa, de la otra, de su atención. Ya ellos, más bien, da vueltas la vida y ellos en algún momento, a mí me pasó, me decía, pucha, qué increíble, tú te convertiste en mi papá ahora. Tú te has convertido en mi papi. O sea, realmente, ahora yo te tengo que pedir permiso hasta para salir, me decía mi papi. No es que me tienes que pedir permiso para salir, me tienes que informar que estás saliendo. Ya soy una persona mayor. A mi papi le vino Alzheimer y el Señor lo sanó del Alzheimer. O sea, fue una bendición tremenda la que nosotros pasamos. Pero ¿a qué me voy? Que dentro de esas cosas
Sí, son cambiantes. El Hijo se convierte, pero con Dios no es así. Dios es Padre creador y Padre eterno por todos los días y por todos los siglos. El problema es de que hay la mente humana que no permite que lo divino tome control. Entonces ahí es la lucha, la pugna, y obviamente no hay ese descanso y esa esperanza y esa seguridad que hacemos mal. Muchas veces la gente quiere depender de alguien físicamente, quiere depender físicamente de alguna persona que sí le transmita seguridad, le transmita estabilidad, le transmita, bueno, esa fortaleza que se necesita tener. Y esto viene por el complejo de Edipos. El complejo de Edipos es aquello que dentro de todo, sencillamente, la persona si le ha faltado el amor del padre, muchas veces, muchas jóvenes hoy en día buscan a hombres mayores para cubrir eso, o tienen padres que no han sido muy maduros, entonces buscan una falencia ahí que ha tenido el padre y buscan en una persona mayor para tener esa estabilidad, esa seguridad, y buscan en una imagen de una persona algo y en algún momento hasta se pueden desilusionar, porque los seres humanos somos falibles, somos mortales, y bueno, o sea, no podemos confiar, maldito el hombre que confía en fuerza de hombres. Podemos confiar, tenemos que confiar, sí, pero no podemos confiar más que en Dios. No podemos tener más esperanza en un hombre que en Dios. Dios es el que nunca nos va a dejar mal parados, nunca es el que realmente nos va a dañar o nos va a herir. No, es un Dios que sí nos va a educar, nos va a disciplinar, sí, porque necesitamos ese tipo de disciplina, aun cuando somos grandes. Un hijo, cuando ya es grande, tiene 40, 50 años, ya no lo puede disciplinar su papá porque ni fuerzas tiene. Pero sí, Dios sí lo puede disciplinar. Entonces eso no ha cambiado. Y esta es bueno, esto se trata de que nosotros podamos adentrarnos y compenetrarnos con una paternidad, pero divina, no humana. Entonces tenemos para lo espiritual, nosotros tenemos un Padre espiritual, que es más importante que para el cuerpo, que para las necesidades corporales, es para las necesidades espirituales. Si nosotros tenemos una cercanía y una relación buena con este Padre, si con nuestros padres son mortales, ya mi padre ha muerto. Cuando mi padre moría, o sea, sencillamente a mí me dejaba un tremendo hueco, un dolor pero increíble, porque yo aún así, pastor, iba donde él y le preguntaba y le decía, papá, este problema tengo en la iglesia, ¿cómo me aconsejas? Y él era una persona de Dios y me decía, la palabra dice esto y dice esto y dice esto. Pero en algún momento mi padre también me dijo, hijo, yo ya no voy a estar para ti. Entonces, obviamente, tu vida va a tener que depender netamente de Dios. Yo voy a morir. Entonces, vas a tener que ir y consultarle a Dios. Él va a ser tu papá, o sea, Él no muere. Él es eterno. Él está contigo. Entonces, hay algo que nosotros debemos de entender, que debemos de mantener una relación demasiado fuerte y cuanto más rápido la mantengamos y la tengamos para la eternidad. Y que creamos y que confiemos de que Él es un buen Padre, que no se confunde, que no se equivoca, y que si nosotros le obedecemos en lo que nos manda y hacemos conforme lo que Él nos dice, hay éxito en la vida del ser humano. Porque el oír la voz, no solamente que sus ovejas oyen la voz, sino que el Hijo, cuando oye la voz del Padre, es una voz de mando, es una voz de autoridad, y cuando nosotros nos sometemos a esa voz, entonces estamos mucho más seguros. Y el Señor también, en el Salmo 68:5, por favor. Y nos dice así, 34:5 dijo, pastor.
No. Salmo 68:5. Ah, ok. Gracias. Aquí dice algo muy claro aquí. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Desde su trono, desde su morada, de donde Él habita, ahí se hace cargo del huérfano y de la viuda. El Señor dice, mío es el huérfano, mía es la viuda. No solamente es su Dios, claro, porque cuando tú tienes una relación con Dios, si le tienes respeto, obviamente amas, adoras a Dios, pero Dios dentro de la divinidad quiere tener una relación paternal para que tú, por más mayor que seas, sabes que somos pequeñitos, busques una relación de paternidad divina. Mucha gente fracasa en la vida y fracasa la gente porque no se acerca a Dios o porque tal vez no tuvo experiencia con su padre físico, con su progenitor, y tiene duda y dice, mi padre me falló, ¿será que Dios me va a escuchar? Los que vienen con espíritu quebrantado, dolido, herido, de haber recibido el abandono de sus padres, de tener ese lastimado corazón, la única esperanza que tienen es Dios, y muchas veces es tan fuerte y tan difícil acercarse a Dios. Por eso que la iglesia juega un papel preponderante en este último tiempo. Juega un papel, es importante, dice a las mujeres, a las mayores como a madres, a las más jóvenes como a hermanas, a los más mayores como a padres. O sea, realmente la iglesia juega un papel muy importante, pero toda la iglesia, no solamente debe decir padre, debe sentir que él es su papá. ¿Me dejo entender? Porque es fácil decir, todo el mundo dice Padre eterno, sí, pero no lo tomas como tu papá. ¿Él es tu papá realmente o no lo es? ¿Tienes la certeza, la esperanza, la seguridad que Él es tu papá o no la tienes? Tu papá, pues si hay un terremoto, va a correr a rescatarte. Si hay una inundación, o sea, hay un caso en el cual le preguntan a un hombre y le dicen, si estarías tú corriendo riesgo y tendrías que salvar entre tu padre, tu madre y tu hijo, que realmente están pasando un peligro, ¿a quién correrías a salvar? ¿A quién correrías a salvar? A ver, hermano José, ¿usted a quién correría a salvar? Digo, es algo, tomar una decisión no es fácil. No es fácil realmente porque usted sabe que usted quiere salvar a todos. No, No pero quiere tiene que dejar, no salvar a uno, quiere, no puede salvar a todos. Si se está incendiando por una eso, casa, usted tiene que entrar a sacar a su padre, a su madre, a su hermano o a su hijo. ¿A quién corre? Usted, a ver, diga a quién. bueno, hay que tomar uno solo, va a agarrar al hijo, lastimosamente, va a correr al hijo, Es que esa es la verdad. con dolor en el alma, con dolor en el alma. Con dolor en el alma, porque el hijo depende de usted. El hijo depende de usted. ¿Me entiende? Ya su padre, o sea, realmente cumplió muchas cosas, pero uno, por el instinto paternal. Es por eso que la necedad de la iglesia de agarrar y decir, no, Dios se olvidó de mí. Bueno, primero hablemos, ¿qué Dios? Porque si es el diablo, sí, tal vez solamente quieres romperte los dientes, nada más, o sea, no le importa. Pero si hablamos del Dios grande, del Dios eterno, con D mayúscula, ese jamás se olvida de ti. Ese jamás se olvida, jamás te abandona, jamás renuncia cuando tú necesitas ayuda, no desprecia al corazón contrito y humillado, al necesitado, al que le clama, no lo abandona. Hay mucha gente que dice, escucha, mandó tal juicio a la ciudad, a mí más me tocó. Justos pagan por pecadores.
Si te tenías que morir, el Señor se goza con la muerte de sus santos, pero su espíritu siempre va a estar ahí. Él no te va a abandonar ni un solo minuto. No te va a descuidar ni un solo segundo. Es eso lo que yo estoy tratando de transferir ahora, de impartir la paternidad divina. No es una paternidad humana. Si nosotros, siendo malos, corremos al Hijo para rescatarlo en pleno caos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que Él lo puede todo? ¿Me dejo entender? Pero hay gente que sigue dudando. Hay gente que dice, no, es que tal vez no merezco. Te voy a decir algo. Tu hijo, por más que se haya portado mal, por más que haya merecido un castigo, pero si está en un incendio y está metido tu hijo ahí, te entras aún arriesgando tu vida. ¿Me dejo entender? No te importa lo que te haya hecho, tú entras igual, pateas puertas y tratas de sacarlo. Ese Dios tenemos nosotros. Ese es nuestro Padre Celestial. Si tú no tienes esa confianza y esa esperanza, vas a herir el corazón de Dios. Vas a lastimarlo. Sin darte cuenta, por presumir que tú no mereces, que tú esto, que lo otro, ¿sabes? Tú puedes pensar de ti muchas cosas, pero de Dios tienes que pensar algo, porque Él es tremendamente poderoso. Tú de ti, muchas, no deberías, pero, qué sé yo, pero de Dios no podemos dudar. Adelante, hermano. Ahora Adelante. que usted está hablando de eso, pastor, un familiar, él iba a recibir el golpe, un accidente, el papá estaba tomando y el instinto del padre, el padre lo que hizo que él metió todo el cuerpo y el padre falleció instantáneamente, pero el que iba a recibir el golpe iba a ser el hijo. O sea, como usted acaba de decir, el instinto del padre es salvarle la vida al hijo. Y ahora, ¿ustedes saben por qué nace ese instinto? ¿Ustedes saben por qué nace ese instinto en el padre de familia? Porque solo Dios lo puso. ¿Y Dios cómo va a poner una cosa que no da? Tan simple como eso. Ese Padre tremendo tenemos nosotros. Ese Padre que no muere, ese Padre que no se enferma, ese Padre que no envejece, ese Padre que todo lo puede. Ese Padre tenemos. Y muchos se sienten abatidos, se sienten abandonados, se sienten como que distantes. Estoy enferma, ¿qué me va a mirar a mí el Señor? No. Hermano amado, Dios es el único que puede todo, y si no lo hace es porque también te conviene que no lo haga, porque Dios sabe las cosas mejor que nosotros. Pero lo importante es tener esa certidumbre de que Él es el mejor Padre que nos ha podido tocar en la vida. Y debemos de amarlo y respetarlo con una relación paternal a hijo demasiado fuerte. Tiene que haber realmente un lazo, pero tremendamente fuerte con Él, para que puedas incluso aún así manejar sus negocios. Manejar las cosas no solamente para el Dios grande, sino para tu papá, para el que te creó, para el que te formó y no te abandonó. Entonces, ahí van a cambiar muchas cosas en tu vida cuando tengas, en Mateo 7:11, por ejemplo. Mateo 7:11, en el Nuevo Testamento nos habla ya. Y dice así, pues si vosotros, mira cómo Dios, te voy a decir algo. Dios reconoce que nosotros somos malos. No nos dice vosotros que son buenos padres. Si vosotros que son malos, mira el calificativo que nos da. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Y él se pone en la actitud, ¿cuánto más yo, pues que soy su verdadero papá? Qué tremendo, ¿no?
¿Cuánto más yo? ¿Te das cuenta? Mira en el lugar, ustedes son siendo malos, se preocupan, les dan lo mejor que pueden a sus hijos, los aman a sus hijos, quieren que sus hijos estén bien, no quieren que sus hijos les pase nada. Porque uno es como papi así, pues, ¿no? No quiere que el hijo sufra, no quiere que le duela nada, quiere ayudarlo, quiere apoyarlo en todo. Bueno, uno como papi, pues, ama a sus hijos de una manera especial. Pero nos dice, cuánto más yo se pone en primer lugar, cuánto más yo, pues, que aún velo por ti y por tu hijo. No solamente tú velas por tu hijo, pero has dejado en el incendio a tu mamá, no has podido sacarlo. Has dejado en el incendio a tu papá, no lo has podido sacar, has corrido solo detrás de tu hijo. Pero yo he corrido detrás de todos ustedes. O sea, esa paternidad tan fuerte es la que nosotros tenemos que dejar que crezca en nosotros en una relación demasiado importante y especial. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Lo que pasa es que muchas veces pedimos y pedimos mal. Pedimos para nuestros deleites, delitos, pecados. Pedimos cosas que no están conforme al corazón de Dios. Pero a ver, pídele al Espíritu Santo. Pídele que te guíe, que te direccione, que te ilumine, que te sostenga, que te cambie el carácter y tú luchas para ser diferente. Ser un hijo que alegras, porque sos sabio, que alegras al Padre. Entonces las cosas cambian, pues. Pero tienes que tener una relación de padre a hijo con Él. Tal vez no has hecho funcionar esa relación de padre a hijo. No es lo mismo decir, Dios, yo te amo, que decir, Padre amado, yo te amo. Y yo te bendigo. Sos mi papá. Sos mi compañero. Gracias por no abandonarme. Gracias por no dejarme. Gracias por iluminarme. Gracias por darme tu consejo. O sea, realmente hasta mis papis necesitan de ti. Hasta mis papis necesitan de ti. Tú sos padre de todos nosotros. O sea, es fuerte, es una relación muy importante en la vida del ser humano, una decisión muy fuerte, pero que uno la tiene que tomar. Uno muchas veces vive con temor, vive con muchas interrogantes. ¿Será que va a ser? ¿Será que voy a estar bien? ¿Será que si él es tu papá, dice que te va a dar lo específicamente, claramente, y dice así, mas vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Así que todas las cosas que quisieras que los hombres hagan con vosotros, así también hacedlas vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Pero aquí me maravillo cuando el Señor dice, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Está hablando de cosas, no está hablando tan solamente está hablando de cosas. Tal vez muchas veces no has tenido una conversación como de padre a hijo. Yo siempre trato de tener un tiempo, por ejemplo, con alguno de mis hijos y compartir. Y me siento muy, pero extremadamente muy feliz cuando comparto con mis hijos. No sé si tú tienes hijos y cómo te sientes cuando compartes con tu hija o con tu hijo. Por favor, es algo como que, no sé, es un sabor a algo especial. ¿Entiendes? Compartir con tu hijo es algo muy lindo. Hay algunos padres de familia que están perdiendo la familia, que están perdiendo porque no tienen amistad con sus hijos. No tienen compañerismo. No conversan, no hablan. Entonces, es un problema. Es una gran dificultad. O sea, es importante que nosotros tengamos un lazo de amor, de amistad con ese Padre eterno y que no se rompa. Y que puedes andar con tu Padre todo el día. Salgo, voy con mi Padre, vuelvo con Él, hago esto. Todo lo que hago, lo hago con Él, por Él y para Él. Entonces las cosas cambian, entonces estás protegido. Estás como cuando tu papi te llevó al colegio el primer día
que se llama kindergarten, el primer ciclo, más abajo de básico, después cuando te lleva al colegio y cuando te va a recoger. A mí me encantaba llevarlos o me agradaba, encantamiento es brujería, dicen. Bueno, a mí me agradaba mucho llevarlas a mis niñas o recogerlos. O sea, sencillamente ir y recogerlos para mí, volver a casa con mis hijos era un regalo de Dios. ¿Entiendes? Y yo venía, lo ponía en la moto a mi hijo menor ahí adelante. Ya después creció y ya su cabeza pasaba, por eso yo no me dejaba ni ver, ¿no? Pero obviamente yo iba besándolo y íbamos chacoteando. Entonces, momentos muy amenos, momentos que realmente los esperábamos, teníamos nuestro caminito como para poder pasear y vamos por nuestro camino y la verdad cantando, gritando y teniendo una relación de amistad, pero muy fuerte. Y muchas veces los padres fallamos en eso, que dejas de tener la relación de amistad con tu hijo y muchos seres humanos no tienen una relación de hijo a padre, sino como que él es el Dios. Ese Dios tan grande, ese te creó, ese es tu papá. No solamente es el Dios. Entonces no confundas. Cuando lo miras como que es el Dios, lo miras como si un poco más, hasta tal vez distante. Cuidado. Él es el Dios grande, el Kyrios, el soberano, el bendito, pero también es nuestro papá. Espero que me estés entendiendo para que realmente tengas un poco más de cercanía, confianza, fe, comunicación. Porque en la familia, ¿por qué se destruye la relación familiar? Porque dejó de haber comunicación. Cada quien hace lo que le da la gana, el uno se va por el otro lado. Cada quien hace lo que quiere. Y la familia se va desintegrando. Entonces, Dios es un Dios que no desintegra a su familia, la familia de la fe. Para Dios es tan importante y la va uniendo. Dios une su familia. Dios quiere realmente hacer con lazos de amor y de ternura la unidad para que todos disfrutemos de esa relación paternal maravillosa. Ahora, vamos a ver en Mateo 6:9. Mateo 6:9, un poquito más atrás. Y el Señor mismo aquí nos enseña algo bendito, algo que es realmente que marca una diferencia. Más cuando aquí, perdón, Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así. El Señor quería ya romper todo tipo de lazo de distancia y esta era la oración. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre, oren ustedes así. No solamente es mi papá, decía Jesús, no solamente es mi papá, es de ustedes también. No es que yo se los estoy prestando a mi papá, no, pero también ustedes son hijos, tal como yo soy hijo, ustedes también son hijos. Yo soy el primogénito, pero somos hijos del mismo papá. Porque Él los ha creado para que sean mis hijos, sus hijos. Y dice que seremos coherederos con Jesús. O sea, tenemos las herencias que le tocaron a Jesús a nosotros. ¿Me dejo entender? O sea, no hay por dónde tú descartes la paternidad de Dios. No hay por dónde quieras sacar como que Él no es tu papá. No, Él es tu papá porque Él quiso ser tu papá. Si no, no te hubiese creado, si no, no hubiese derramado de su espíritu, si no, no hubiese dado a su único hijo para rescatarte. Somos los hijos pródigos. Eso somos. Eso somos. Que Él hace una fiesta por habernos rescatado. Tu hermano estaba perdido. Y Jesús viene a rescatarnos. Porque el Padre envía a su único hijo para el rescate, para pagar un rescate por nosotros. O sea, cuánto gran amor nos ha tenido el Padre, que ha dado a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tengamos vida eterna. Pero no solamente que tengamos la certeza de que tenemos un Dios grande, no, un Padre, hombre,
Un padre, hermana querida, un padre de verdad. No es un padre por nombre, es un verdadero padre. Entonces, por eso que muchas veces cuando está enfermo tu hijo, tú estás pues sofocado, estás agitado. ¿Cómo está mi hijo? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? No me vas a decir que si tú estás enferma o estás enfermo, vas a tener que ir a tener una audiencia para ver si es que puedes comunicarte con Dios para que te sane. Si está dentro de la voluntad de Dios sanarte, te va a sanar. Pregúntale si Dios quiere sanarte. Primero habla con tu padre, porque Él es tu papá. Y Él es el médico de médicos, el Señor de los señores. Él es el que lo puede todo, el que lo sabe todo y el que lo hace todo. No hay nada imposible para Él. Entonces, realmente volver a la paternidad tan grande es algo que, bueno, en Romanos 8:15 nos hace entender algo que sí es importante también. Romanos 8:15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Mira, o sea, el Señor te crea y encima te adopta. Y si es un Dios bueno, como el que es, no te va a adoptar para que seas su Perkins. No te quiere no, te quiere para que seas su hijo, para que compartas con él. Es importante para un hijo compartir con su papá, pero también es muy importante al padre compartir con su hijo. Es muy importante. Y nunca te olvides que él quiere compartir contigo. Él realmente quiere pasar tiempo contigo. Hay muchos que les cuesta mucho orar, clamar, gemir, llorar, derramar sus corazones delante de Dios. Hay muchos que ni siquiera se les pasa por la mente y cuidado con esto. Porque mientras más tiempo pases con tu hijo o con tu padre, mejores consejos tendrás. Mejores consejos tendrás. Yo la verdad es que dentro de todo, yo me acuerdo de niño, mi padre me enseñaba los inventores, que quién inventó el avión, la luz, que quienes inventaron la penicilina, todos los inventos así de niño, y me compartía ahí en la calle y salíamos y me contaba cuentos y esto y el otro. Era muy importante, era muy importante. Entonces, y recibes consejos. Hijo, cuando veas esto en esta persona, sí, esta persona saldrá con esto. Tú tienes que aprender a conocer a las personas, o sea, muchos consejos. Y cuando tú te apartas de tu Padre Celestial, dejas de recibir el buen consejo, el sabio consejo. El consejo que muchas veces lo quieres escuchar de todos, pero no estás dispuesto a buscar a Dios porque siempre te vas a personas que puedes ver, pero no vas donde el que no lo ves. Pero al que no lo ves, ese es verdaderamente real. Y un eterno Padre, soberano Padre, uno que no se va a confundir para darte un ejemplo o para darte un consejo, no se va a equivocar. No. Y sabes tú que hay mucha gente que no conoce la voz de Dios y no sabe cuándo Dios quiere que tú te muevas. Hay gente que todavía no sabe. Yo muchas cosas yo ya, por toda la experiencia y los años así, yo sé que más o menos lo que le gusta a Dios. Aprendí a conocer a mi Padre y decir, bueno, ahora sí, es el tiempo de que yo tengo que viajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, porque sé que Él tiene una comunión y sabe que le voy a oír, sabe que le voy a escuchar, sabe que Él es bueno para mí y que yo no. Entonces, cada vez se perfecciona más en esa relación. Y esto es a lo que tú tienes que llegar. Cada uno de nosotros tiene que llegar, si bien no vas a escuchar la voz audible de Dios, pero te va a mandar ciertas directrices que tú tienes que obedecer y que tú tienes que realmente
moverte en esa dirección. Dios está demandando algo y tú tienes que ser tan capaz para poderte mover y obedecer. Pero hay gente que no sabe ni siquiera cuando Dios está pidiéndote algo. Cuando Dios quiere comunicarse contigo. Entonces, ¿qué somos? A veces hijos rebeldes. ¡Qué tremendo! Que no queremos oír la voz de Dios. Que no queremos prestar atención a lo que Dios nos llama. A lo que Dios tiene con nosotros. Estamos distraídos en cualquier otra cosa. Es como cuando tu padre en lo físico te habla y tú estás metido en el teléfono o estás metido en cualquier basura, menos en escuchar para dialogar con él. Y de eso tenemos que tener mucho cuidado. Porque menos tiempo invertido para con Dios en tu vida, menos consejo sabio tendréis. Menos sabiduría tendrás. Entonces, ojo con lo que realmente el Señor quiere ministrar en esta bendita mañana. Ahora, cuando nosotros vemos en Juan 1:12, por ejemplo, que esto es fuerte, Juan 1:12, aquí no solamente se genera la adopción, sino un nuevo nacimiento. Y desde el momento en que tú naciste, el Señor empieza, claro, no vas a decir que con tu padre de familia no te confundiste, no te equivocaste, no erraste, no lo hiciste renegar. Por supuesto, pues, o sea, realmente, Juan 1:12 dice aquí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Engendrados. ¿Un engendro qué es? Un hijo, pues. Engendrados. Nosotros somos engendrados, pero ya en una relación espiritual, en una relación muy fuerte, que cada día debe de ir creciendo, creciendo, creciendo y creciendo mucho más. Lo que nosotros necesitamos, hermanos, es realmente tener conversaciones más fluidas con Dios, más fluidas con nuestro Padre, e ir no a agarrar y decir, Señor o Dios eterno, sino Padre bendito, quiero hablar contigo. Entonces ya las cosas, no me estás mirando solamente como tu Dios, me estás mirando como tu papá. Ahora vamos a conversar. Ahora puedes desenvainar las cosas que tú tienes y, bueno, y escucharte. Y el Padre, o sea, sos heredero de Él, sos su hijo legítimo. Así definitivamente, porque ya sos engendrado, no por voluntad de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, un nacimiento nuevo, un hijo espiritual. Ya no un hijo carnal, sino un hijo espiritual. Naciste en el espíritu, la relación ya es algo asombroso, es algo maravilloso, es algo glorioso. Y Dios empieza a tener esa relación con uno y es fenomenal. Y es ahí donde quiero llevarte y quiero que te transportes en tu mente, ¿no? En Primera de Pedro 1:17. Y Primera de Pedro 1:17. Quiero darme un tiempo porque quiero preguntar a algunas personas entre ustedes, hermanos, ¿cómo fue la relación con sus padres? Y el que sienta, por favor, para aporte entre... Yo quiero. ¿Perdón? Yo quiero hablar de mi padre. Amén. Después de este versículo, hermanita querida, nos vamos a dar un tiempo Gracias. para eso. Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno,
conducíos en temor de todo tiempo de vuestra peregrinación. Así que si invocamos por Padre aquel que sin excepción de personas, Él no está para agarrar y decir, sabes, no te considero mi hijo, o tú no cumples las cosas para ser mi hijo, y no sos mi hijo. Cuidado, no hay acepción de personas. Hay padres que tienen parcialismo y se parcializan con un hijo y con el otro, naranjas verdes. Ni siquiera le preguntan cómo está. Y el hijo siente esto. Pero Dios no hace acepción de personas. Amén. Entonces, a ver, hermana Patricia, ¿qué nos puede decir? Sí, le escucho, hermana. Hermana Pati, tiene su micrófono apagado. Ahora sí. Ya. Es que como ando manejando también, perdón. Es que lo que usted dice es muy bonito, ¿no? Como dice, si nosotros siendo malos damos buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos. Y mi padre fue un hombre muy bueno, muy desprendido, muy humilde. Viví en una casa humilde, pero nunca sentí pobreza. Él se desprendía de sí mismo y nos protegía pues con su propia vida. Entonces en mi papá vi un buen hombre y me maravillo pensar que Dios es mejor padre. Y me siento muy cercana a Dios gracias a ese ejemplo que tuve. Amén. Qué bendición de Dios. Qué bendición de Dios. ¿Algún varón que pueda hablar de la relación con su papi, por favor? Amén, hermano José. Su micrófono, hermano. Su micrófono, hermano querido. Ahora sí, Ahora sí. lo tenía apagado. Amén. Digo, con mi papá ha dado buen ejemplo, ha sido un padre excelente. O sea, como hay hogares que uno se levanta y cuando no ve a su papá toma, mi papá, gracias a Dios, él no toma nada. Y siempre mi papá es mucho de darme consejos. Y eso, y también que de proteger, eso también tiene él. Y la verdad que, como usted estaba hablando, ya mi papá ya tienen edad y ahora nos toca a nosotros como hijos atenderlos a ellos, porque en su momento ellos nos atendieron o estábamos nosotros, nos dieron la educación y bueno, la verdad que ha sido un buen ejemplo él para nosotros. Y como usted dice, que nuestro Padre es nuestro Señor y tenemos que pegarnos a Él con todo, porque Él sabe todo de nosotros y quién más que quiera, nuestro Padre, ¿quién lo quiere? Él lo ama más que nosotros, porque Él lo trajo. Así mismo es. Gracias, pastor, eso es lo que quería compartir. Amén, amén. ¿Alguna persona que haya tenido una mala experiencia con su papi, por ¿Puedo favor? hablar yo? Sí, amada. Adelante, hermana Mónica. Bueno, buenos días, hermanos. Buenos días. Yo doy bendición al Señor por las personas que han podido tener un papá, un buen papá. Yo para mí es un poco difícil todavía, lucho con esa relación con Dios porque lo veo a un Dios, yo sé que es mi papá, pero es tan distante porque yo no he tenido esa bendición de tener un padre a mi lado. Desde muy pequeña yo vi el abuso de mi papá con mi mamá y bueno, él se fue con otras mujeres, tengo medios hermanos, entonces es difícil esa relación de padre. Yo nunca tuve a mi papá a mi lado, mi mamá fue padre y madre a la vez. Entonces, sí es duro, es difícil, pero en medio de todo eso yo trato de acercarme a mi papá y arreglar las cuentas con él. Hablar con él, yo creo que esa es la parte que me falta sanar para verdaderamente poder disfrutar ese amor con mi Padre Celestial.
Eso quería compartir Oh, gloria a con Dios. mis hermanos. Vamos a orar también por usted. Amén. Todos vamos a orar por usted. Y obviamente Hermano, yo también. aclamar. ¿Alguna hermana que haya Yo, Luz del Carmen. luz? Sí, Dios les bendiga. Yo también puedo decir lo mismo que dijo la hermana que pasó. Ella tenía el papá ahí cerca, el papá se fue con otras mujeres, pero por lo menos el mío nos abandonó. Recuerdo, yo tenía 5 años. Él nos abandonó, pero fue un abandono muy extraño porque cuando nosotros nos lo encontrábamos, o mi mamá siempre los fines de semana nos llevaba a la casa de la abuelita para que estuviéramos cerca de él no nos dirigía la palabra, ya tenía otra esposa. Cuando nosotros empezamos a crecer, por lo menos en ese tiempo de la adolescencia que es tan duro, yo muchas veces venía depresiva o triste por la calle y me lo encontraba y él hacía finta que no me veía, así literal, él no me hacía finta que no me veía y nos hablaba cuando tenía que pasarnos la mensualidad, que teníamos que ir hasta la casa con mi hermana, hasta la casa de él nos insultaba, él mandaba los insultos que le tenía que decir a mi mamá, los mandaba con nosotras. Entonces nosotros, aunque íbamos siempre a la iglesia, nosotros decíamos, por lo menos yo decía, pero ¿cómo es posible que a mí me digan que Dios, si mi papá me quiere? O sea, crecí con esa mala relación y aún en el matrimonio se me hacía difícil, pero por lo menos ahora yo a mi papá no lo odio ni nada de corazón, yo lo perdoné de corazón, no tengo sentimiento contra él. Y Dios me está enseñando a compartir con los hombres a través de mi esposo, que aunque no es creyente, no se opone. Él todos los domingos se levanta temprano, nos lleva a mi hija y a mí a la iglesia, va y nos recoge. Él no tiene ningún problema con que yo le lea la Biblia. Dios me está enseñando cómo es convivir con un hombre a través de cómo yo veo cómo mi esposo se comporta con Esther, porque Esther ama a su papá, porque su papá es maravilloso y yo veo y yo digo, Dios me está recompensando, porque aunque yo no tuve papá, estoy viendo que mi hija tiene un excelente papá y Dios me está ayudando a tener una relación con él, porque a mí me costaba separar a mi papá de Dios, me costaba. Y ahora, poco a poco, no voy a decir que estoy en la perfección, porque es una lucha, pero le ruego a Dios, yo cuando estoy en problemas, le ruego a Dios que si él, o sea, que se manifieste como mi papá, que me ayude a confiar y a descansar en él, pero es en esa área, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy importante. Amén. Gloria a Dios. Yo quisiera que de casa varones, algún varón, por favor, que ha tenido experiencias feas con su papi o porque ha llegado al alcohol, alguno de casa varones, Casa La Paz o Casa Cobija, por favor, si alguien podría, por favor. Amén, hermano. A ver, trate de acercarse un poquito más al micrófono para que se le oiga. Yo he tenido una experiencia con mi padre, nunca me pegó cariño, he tenido alcohólicos, y bueno, pues, me ha dejado de él teniendo mi violencia, y pegaba mal, todo el tiempo me gustaba mucho, pero él no, y todos estamos con mi mamá, él para él le parecía mal, porque Amén, hermano. Bueno, lo que pude escuchar es que no tuvo una muy buena relación, una experiencia fea y desagradable con su papi. Creo que dijo eso, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Hay alguna otra persona que haya pasado alguna experiencia con su papi? Hermano Carlos, ¿cómo fue, hermano Carlos Alberto? Sí, pastor. Bueno, mi papá falleció en 2013 y tuve una relación con él así, como pues sí, un poco apartado, porque él bueno, se alejó de mi mamá y fue difícil también para mí, aunque él nos apoyaba económicamente, pero uno siempre soñaba con el papá de que saliera a jugar con uno, estaba niño, ¿verdad? Con la pelota, y él siempre estaba ocupado en el trabajo y era, como dicen, a su manera, un poco disimulado, pastor, pero sí, no, realmente nunca le tuve rencor, para la gloria de Dios, y siempre traté de ayudarlo en sus últimos días de su vida. Y cuando ella se iba a ir, para la gloria de Dios, que aceptó a Cristo, y un día antes que se fuera, y yo pude hablar con él, y
y sentí esa paz, aunque el dolor va a estar aquí, no puede ir allá a mi país, pero realmente sí, realmente lo perdoné, pastor, y tengo la palabra de Dios, tengo esa tranquilidad en mi mente, y no hay nada de rencor, pastor, palabra de Dios, Gloria a Dios, bendito, bendito Padre, amén, gloria a Dios. Amén, amén, ¿Alguien amén. más? amén. Hermana Sí, Janina. sí, yo también esto de muy pequeña, no me crié con mi papá por circunstancias de la vida, pero bueno, mi mamá me puso un padrastro, el cual no tuve muy buena relación con él, es más, lo odiaba, no tenía ninguna clase de afecto hacia él. Yo no quería tener otra figura paterna sino mi papá, pero como estaba muy pequeña y bueno, no tuve tampoco esa relación muy buena con mi padrastro, y tuve una niñez muy difícil y eso afectó toda mi vida y muchas áreas de mi vida, pero gracias a la misericordia de Dios y a su gran amor, pues lo conocí a él, al Señor, y pude entender que tenía que perdonar, que tenía que amar. Y de hecho, el año pasado decidí buscar a mi papá biológico, aunque él nunca tuvo intención de hacerlo ni nada. Yo decidí buscarlo y decidí perdonarlo. Y bueno, y estamos ahorita teniendo esa relación. Y con mi padrastro también tengo una bonita relación, gracias a la misericordia de Dios, la que no tuve pequeño, y lo que él no me brindó a mí, se lo está dando a mi hijo, y eso es para la gloria y honra de mi Señor. Gracias a... Amén, gloria a Dios. Bien, Sí. quiero que por favor todos, hermana Mirellita quiere hablar, adelante. Bueno, sí, pues yo sí me crié con mi papá, pero hubiera sido mejor no. Sí, porque la historia con mi papá era que no le gustaban las mujeres, las hijas mujeres. Y fueron 3 hombres y yo fui la única mujer. Y él siempre decía que Dios para haberle dado una hija mujer, porque no le dio 100 hombres. Y él trataba siempre de sacarme del medio de él. Él me daba garrote, él cogía el machete y me daba con la parte pues del machete. Él trataba siempre de acabar con mi vida, pero yo siempre he dicho que yo fui escogida por Dios desde el vientre de mi mamá, porque mi papá intentó sacarme del medio, pero Dios siempre me sostenía. Cuando llegué a la edad de 19 años, mi papá me entregó a un hombre que es el papá de mis 2 hijas. Él no fue mi novio, él no fue conocido mío, no fue nada mío. Tuve mis 2 hijas con qué desprecio, prácticamente en una cárcel, porque me encerraba como si fuera yo una presa, hasta que el día que él me dejó sola, libre, yo pude escapar y estar en embarazo de mi hija menor, que es la hermanita menor de Luz del Carmen. Pero yo le doy las gracias al Señor Jesucristo, porque aunque mi papá fue tan malo, Dios siempre me protegió. Al menos estoy aquí viva. Siempre le hablaba, a pesar de todo, le hablaba a mi papá del evangelio, de Dios. Él siempre nos rechazaba, pero en el momento de su muerte, que le dio el cáncer, que ninguno de sus 3 hijos lo quisieron aceptar cuando era lo que él amaba, sus hijos varones, me lo llevaron a casa mía. Y en mi casa le hablé tanto de la palabra de Dios y todo. Mi papá aceptó a Jesucristo y antes de morir nos pidió perdón a todas 3, porque así como me maltrataba a mí, maltrataba a mis hijas. A mis hijas no les dio garrote, ni le dio con el machete, pero verbalmente las maltrató. De que mis hijas no tenían un papá, porque ese señor para mí no fue el esposo mío, no fue nada mío. Entonces, eso es que mi único papá ha sido Jesucristo y hasta ahora es él. Y yo a mis 2 hijas les di el amor de papá y mamá, porque ya lo pueden decir, que siempre me comportaba como el papá y les hablaba como si fuera el papá. Igual les hablaba como si fuera también la mamá. Y así mis hijas pudieron crecer y siempre en el camino del Señor. Este es mi testimonio para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, hermana Mirellita, bendito Dios. Amén. Bien, Pastor. bueno,
Vamos a orar. Vamos a orar porque gracias a la misericordia de Dios tenemos un Padre que no falla. Hemos tenido tal vez, muchas personas han tenido padres que los han abandonado. Y gloria a Dios por este mensaje que el Señor ha puesto para sanar corazones, para mostrarnos que Dios está con nosotros, para que perdonemos a nuestros progenitores, que si en algún momento somos humanos y todo ser humano comete errores, falla, pero tenemos un Padre eterno que restaura todas las relaciones. Y bueno, que nos enseña a amar y a perdonar, pero lo importante es de que hay una paternidad divina que quiere rescatarnos, que quiere levantarnos, que quiere restaurarnos. Hermana Gretel, creo que quería decir algo, siento en el espíritu. Sí, gloria a Dios por el tema, de verdad que sí. Y bendito sea el Señor que cada uno de nosotros hemos podido alcanzar en Cristo el perdón a nuestros padres. Yo me crié con mi papá y con mi mamá, pero mi papá fue alcohólico. Mi mamá siempre me protegía. Tengo 2 hermanos mayores, era la única hembra y la más chiquita. Mi papá siempre me quiso a pesar de su condición como bebedor y mujeriego. Pero me acuerdo, mi mamá siempre me guardaba como la gallina guarda su pollito. Siempre me trataba de ver, de que yo no viera cuando niña las cosas de mi papá, las que hacía. Siempre me tenía como una protección. Mis hermanos mayores vivieron diferente a mí. Y sí vivieron y vieron cosas que no debían de haber visto. De una forma u otra, le doy gracias a Dios porque hizo daño, me hizo mucho daño, inclusive ya siendo adulta, ya mi papá fue transformado totalmente. Él vivió aquí en Estados Unidos, se regresó al país de Cuba y totalmente un hombre vil, peor todavía. En ese tiempo se separó de mi mamá y estuve viviendo con él, pero tuve que irme porque no había quien lo soportara. Era borracho, era mujeriego, metía mujeres en la casa, me faltaba el respeto, no me respetaba a mí, no respetaba a mi hijo mayor que tengo. Y gloria a Dios, tuvo que pasar por un desierto. Yo vine para acá, para los Estados Unidos, ya hace unos años. Y él tuvo que pasar 8 años, 7 años en el desierto solo, porque él decía que necesitaba su espacio. Él quería vivir su mundo y vivir solo. No tiene ningún hijo con él. Vive solo hace ya unos cuantos años, porque él decidió ese camino. Pero gloria a Dios, le doy gloria a Dios que yo conocí del Señor, le perdoné todo lo que me hizo. Y gloria a Dios que él recibió también a Jesús en el 2017 y se apartó del alcohol, se apartó de la vida miserable que llevaba, porque de ahí en adelante más nunca ha vuelto al camino que vivía, sino para la gloria y la honra del Señor. Ha sido un buen creyente, un buen hijo del Señor, ahí todo el tiempo en la iglesia y con los hermanos llevando la palabra, ya sea física o de otra forma. Y le doy gloria a Dios porque el Señor puso ese perdón en mi corazón, porque era algo triste que realmente vivimos y cargamos nosotros los hijos. Y nada, dar gracias al Señor porque Él es bueno, que entendí que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Y yo doy gloria a Dios por eso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amén. Hubiese querido escuchar al hermano Felipe, por lo menos un minuto. Hermano Felipe, por favor. Amén, pastor. Bueno, yo hablo desde el otro lado, del hijo rebelde. Yo la verdad, las cosas, tuve un papá cristiano, siempre me inculcó el camino del Señor, pero yo fui rebelde. A tal punto de dejarme influenciar por mis amistades y llegar a pegarle a mi papá. A ese nivel el enemigo, el enemigo domina la juventud. Y la verdad las cosas, hace un par de años atrás, me acerqué a los caminos del Señor y Él me transformó y hoy amo a mi papá, le pido perdón, lo abrazo, canto coros con él, alabamos al Señor, leemos la palabra y
y algo tan especial, el amor del Padre, del Hijo, tan especial, que es algo incomparable. Y la verdad las cosas, yo estoy muy arrepentido de lo que pasé, y así como muchos jóvenes hoy en día, la misma situación, somos rebeldes con nuestros padres, y mi papá siempre me inculcó el mejor camino, y aún así yo llegué a ese extremo de golpearlo, pero creo en el Señor que Él me perdonó, y hoy en día, por gracia y misericordia de Él, ambos seguimos el camino del Señor. Amén. Gloria a Dios. Eso. Gloria a Dios. Vamos a orar. Le damos gracias a Dios por todos los testimonios, por todo cuanto ha podido pasar. Ni hijos santos, ni padres completamente perfectos, pero un Dios eterno que nos ama a todos. Amén. Vamos a orar. Papacito hermoso, Señor, tú has escuchado el testimonio de muchos de tus hijos, el dolor que han tenido en el maltrato, en el abuso. Señor amado, bendito Dios, en la dejadez, en el descuido, Señor amado, en la soledad. Te ruego, te imploro, te suplico, papacito hermoso, que hagas una obra de poder, de gloria, de justicia, de misericordia. Hay hermanos que no han hablado, Señor, pero también yo intercedo por ellos, porque tú eres el mejor papá. Señor amado, bendito Dios, y tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Manifiéstate a sus corazoncitos, sánale sus heridas, ponles paz y mucho amor, porque tú no fallas, bendito Dios. Y nosotros como humanos somos malvados y perversos, como tú mismo lo reconociste en la palabra, que si siendo malos muchas veces damos buenas cosas, y siendo malos muchas veces no hemos dado buenas cosas, sino malas cosas. Perdona a cada uno que es papi en esta tierra, Señor amado. Enséñanos a ser buenos papás, Señor amado, y a ser buenos hijos también. Pero ahora queremos restaurar con todos los humanos, porque esa paternidad divina que tú tienes con cada uno de nosotros no nos vale la pena perderla, sino tú sos el único que nos puede sanar el corazón de todos aún los malos recuerdos, Señor amado, bendito Dios, de las malas cosas que hemos podido vivir, Señor amado, bendito Dios, en esta tierra. Pero tu fidelidad es grande, tu amor es incomparable. Yo te doy a ti la gloria, la honra, reconociendo que tuyo es el imperio y el poder por los siglos de los siglos, papacito hermoso. Señor, gracias por todo lo que tú nos das sin merecer nosotros nada. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos y te bendecimos. Sana cada corazón, cada mente, cada alma, y enséñanos a depender más de ti y a saber que tú sos el único Padre bueno, el único que realmente nos amas con amor eterno. Y no solo eso, sino que estás en cada minuto de nuestras vidas y que no nos abandonas. Te ayúdanos a tener la relación paternal contigo, que es lo más importante que podemos tener, para gloria y honra de tu santo y bendito nombre, y para vivir en paz, Señor amado, porque solamente tú eres el que nos has adoptado, Señor amado, el que nos has hecho nacer en el Espíritu. Somos engendrados por tu santo y bendito Espíritu, y estamos agradecidos de que aún siendo malos, somos coherederos contigo, Señor Jesucristo, sin merecer nada. Porque si bien hay muchas cosas malas que han podido hacer nuestros padres, pero también nosotros las hemos hecho. Y te pedimos perdón por todo lo malo que hemos podido hacer en nuestras vidas mientras estamos en este cuerpo. Límpianos con tu sangre preciosa y bendita, y lleva cautivos todos nuestros pensamientos a tu obediencia, y sana cada corazón, cada mente y cada alma para gloria tuya, y llénanos de ti. En el nombre de Yeshua HaMashiach, que es sobre todo nombre, te damos gracias. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos. Que el Señor tome control a cada uno de ustedes. Bendiga sus benditas vidas. Hay que compartir. Amén. Que Dios los Bendiciones para todos mis hermanos, pastor. Amén. Dios les bendiga a todos, los amo a todos. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Muchas gracias. Que Dios les bendiga a todos. Amén. 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 Que Dios la bendiga. Amén. Pastora, Señor les bendiga y les guarde. tengan un lindo día cada uno de ustedes. Amén. Hola. Un abrazo a la distancia. Amén. Gloria a Un Dios. abrazo. Igualmente. Bendiciones, hermanos. Bendito es el Señor. Dios lo bendiga. Amén, hermanos amados. Amén. Bendiciones, pastor.
Dios nos ayude hoy. Perfecto. Mañana y siempre. Ya. Amén, amén, bendiciones. Amén. Muchas bendiciones, hermanos. Hasta luego, hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Igualmente. Amén. A ustedes Dios le guarde. también. Hermana, Dios mira, el Eterno le guarde. Gracias. hermano. Amén. Dios la Igualmente, bendiga, pastor. Saber, gloria a Dios. Felipe, nos vemos. Amén, amén. Shalom, hermanos. Shalom, shalom. Shalom, hermana María. Shalom. Bendiciones.